Hola, ¿qué tal mis hermanos? Bienvenidos mis amigos. Gracias por estar con nosotros, dispuestos a estudiar la palabra de Dios como lo hacemos cada día. Y en este día vamos a hablar acerca del cruce del río Jordán, un símbolo que representa el poder de Dios, pero también la obediencia y la santificación del pueblo de Israel. El relato del cruce del río Jordán, que se narra en el capítulo 3 del libro de Josué, representa uno de los momentos trascendentales de la historia del pueblo de Israel. No solo marca el fin de una travesía de 40 años por el desierto, sino que también inicia una nueva etapa, la conquista y posesión de esa tierra prometida. Sin embargo, más allá de lo que fuera la dimensión histórica, este evento encierra una profunda enseñanza espiritual sobre lo que es la santificación y la obediencia, la fe activa en el cumplimiento del pacto divino, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que no se vaya para que aprendamos un poquito más acerca de esta historia. Israel había fracasado, hermanos queridos, previamente en lo que fue un intento de entrar en Canaán, y fue todo culpa por su incredulidad y su desobediencia. Si vamos al libro de Números, el capítulo 14, versículo 41 al 44. Ahora bien, ellos están bajo el liderazgo de Josué y hay una nueva generación que debía depender del poder y de la dirección de Dios. En este acontecimiento, que no fue una mera repetición del cruce del Mar Rojo, sino un acto deliberado de parte de Dios para reafirmar su presencia entre su pueblo y para enseñarles que no proviene la victoria del esfuerzo humano, sino de una fe que obedece y que el pueblo se consagre. En este estudio lo que vamos a analizar es el cruce del río Jordán desde una perspectiva teológica, pero también vamos a ver algunos símbolos y prácticas en él. Exploremos los significados que hay del pacto, la orden de santificación, el rol del liderazgo de Josué y también las lecciones perennes sobre la fe y sobre la obediencia que este milagro transmite a su pueblo hoy en día. Veamos el contexto histórico. Qué importante es que el libro de Josué se sitúa justamente en una transición entre el éxodo y la conquista de Palestina. Israel había recibido la promesa de una tierra donde fluiría leche y miel, pero esa promesa exigía obediencia, exigía fidelidad. Y vemos en el libro de Números, el capítulo 14, que la generación que salió de Egipto fracasó por su falta de fe. Ellos pretendieron entrar a Canaán por su propia cuenta, sin la presencia divina, y por eso fueron derrotados. Esa experiencia muy trágica marcó a Israel con la lección de que la victoria espiritual depende enteramente de parte de la guía de Dios. Y en Josué el capítulo 3, la narrativa nos sitúa en los llanos del Jordán, frente a Jericó. Era la estación de la cosecha cuando el río crecía y se desbordaba sobre sus riberas, según vemos en el capítulo 3, versículo 15. Entonces, cruzar el Jordán en ese momento parecía algo imposible. Sin embargo, Dios escoge precisamente ese momento para manifestar su gran poder. El milagro que estaba por realizarse no era simplemente una demostración de fuerza, sino más bien una declaración de parte de Dios, y era que Él abre camino hacia las promesas cuando su pueblo se santifica y confía en Él. La primera mención del arca del pacto, que aparece en Josué capítulo 3, versículo 3, es fundamental. En la narrativa anterior, el arca parecía principalmente en el contexto del santuario y como un símbolo de lo que es la presencia de Dios entre su pueblo. Sin embargo, vemos que en el cruce del Jordán, el arca representa el liderazgo directo de Dios. Josué sería, por supuesto, el líder humano, pero no lo guiaría al pueblo por su propio juicio, sino que él debía seguir los movimientos del arca. En otras palabras, la dirección divina sustituye la iniciativa humana. El arca del pacto representaba la presencia, la autoridad de Dios y el recordatorio de las palabras de Dios de cuidarlo. El arca del pacto era el objeto más sagrado del culto israelita. Contenía 3 elementos esenciales: la tabla de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una vasija con maná.
según encontramos en Hebreo 9, capítulo 9, versículo 4. Y cada uno de estos elementos tienen un significado, un aspecto, una relación entre Dios y su pueblo Israel. Por ejemplo, las tablas de la ley recordaban la soberanía moral de Dios. Entrar en Canaán no solo era un acto militar, era también un acto, una misión espiritual. Establecer una nación santa, regida por los principios divinos, para que todo el mundo tome ejemplo. La vara de Aarón, por otro lado, simbolizaba lo que es la autoridad sacerdotal y la mediación divina. Miren, el liderazgo de Josué. Aunque Josué era un político y un militar, debía Josué subordinarse al sacerdocio que representaba el acceso al favor divino. El tercer elemento que se encontraba en el arca era el maná. Y este maná representaba la provisión constante de Dios. La entrada en Canaán marcaría el fin del maná. Pero el arca le recordaría a ellos que Dios haría toda provisión, incluso en la misma tierra prometida. Ellos dependían del pacto que Dios le había hecho a su pueblo. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca pusieron sus pies en las aguas del Jordán, el texto dice que las aguas se detuvieron, según Josué 3:16. Este detalle es teológicamente profundo. No se trataba de una intervención natural, sino de una acción directa de parte de Dios. El arca, que simbolizaba el trono de Dios, abrió el camino. Así el paso por el Jordán se convierte en un acto litúrgico y no solo en un evento histórico. Dios va delante de su pueblo, abre el camino y los introduce en la herencia que Dios le había prometido. Cuando vemos este gran milagro, vemos que detrás de él estaba la condición espiritual del pueblo. En Josué 3:5, Josué ordena al pueblo: santifíquese, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Esta orden nos recuerda el patrón ya conocido en la historia de Israel. Recuerdan, antes de la manifestación divina en el Sinaí, de la presencia de Dios rodeando todo el monte, el pueblo también debía santificarse. Y en este contexto, la santificación incluía lavarse, abstenerse de ciertas actividades y prepararse espiritualmente para encontrarse con su Dios. La palabra o el verbo que utiliza es kadash, santificar, que en hebreo denota separar algo o a alguien para el propósito sagrado. No se trata de un mero rito, era una disposición del corazón de reconocer la santidad y el poder de Dios. En términos teológicos, la santificación en Josué 3:5 tiene tres dimensiones que son muy importantes para nosotros. Y esto está, en primer lugar, la moral, que implica la renuncia al pecado y a toda contaminación. Pero también está el aspecto espiritual, donde hay una disposición interior para confiar en la intervención divina. Y también está la parte comunitaria. Toda la congregación debía santificarse. La preparación espiritual era necesaria para que Dios obrara en favor de su pueblo. Si bien solo Cristo nos puede redimir a cada uno de nosotros, debemos volvernos del pecado a la obediencia.